¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español Segundo Grado. Vamos a iniciar esta sesión con una recomendación literaria. El libro que hoy les traje se titula Paula. Es de la escritora chilena Isabel Allende. Isabel Allende es sobrina del expresidente Salvador Allende, el cual fue derrocado por los Estados Unidos y que pasó a ser una figura importante de la historia de Chile y de Latinoamérica. Pero Isabel Allende tomó el rumbo de las letras y empezó a crear ficción. Ella es una escritora de ficción, o sea, de novelas y de cuentos. Recuerdo que el primer libro que leí de ella fue La Casa de los Espíritus, que después se volvió una película. También leí De Amor y de Sombra, que también después se volvió otra película. Y otro libro que leí de ella fue Los Cuentos de Baluna. Esas tres que acabo de mencionar, esas tres novelas, son ficción. Pero la recomendación literaria que traigo hoy de ella no es una ficción. Es una mezcla de autobiografía novelada. ¿Por qué? Porque Isabel tenía una hija que se llamaba Paula, igual que el título del libro. Y cuando Isabel está teniendo mucho éxito literario, su hija cae de repente enferma en un hospital y a partir de ahí entonces Isabel empieza a narrarnos todo lo que le pasa a Paula. Paula tiene una enfermedad terminal en la que no hay cura y ella termina falleciendo, ya les conté el final. Pero aunque suene un poco tétrico, eso no es lo importante. ¿Por qué se los estoy recomendando? Les estoy recomendando este libro porque Isabel Allende, y lo dice en algunas entrevistas, el libro es como una catarsis para ella. Y además nos prueba cómo a veces las palabras, los textos escritos, la literatura, son un salvavidas para muchas personas. Pueden ser mundos en los que uno se sumerja para también poder seguir continuando con nuestras vidas cuando hay problemas. Pues bien, esa es nuestra recomendación literaria, Paula, de Isabel Allende. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es nuestra segunda sesión de la sesión anterior, que fue el cuento. Recuerden que nos aproximamos, abordamos el cuento a través de un breve análisis y a través de ese análisis también empezamos a ver la estructura del cuento y los elementos que conforman un cuento. ¿Sí recuerdan que leí un cuento de El joven celoso? ¿Recuerdan que analizamos ese cuento? Y que a partir de ahí vimos algunos elementos que lo conforman. Bueno, pues vamos a retomar eso porque hoy quiero que quede bien claro cuáles son los elementos que pueden ser modificados, cambiados en un cuento. Para lo cual entonces vamos a ver la siguiente imagen. Adelante. En la siguiente imagen estamos viendo entonces cuáles son los aspectos que pueden ser modificados en un cuento. El primero puede ser la trama o el argumento. Esto puede ser cambiado en el planteamiento o durante el desarrollo, o el final puede ser cambiado, o el clímax del cuento puede ser cambiado. Abajo también dice que pueden ser cambiados los personajes. Los personajes también pueden ser cambiados. Esto es, pueden cambiar físicamente, pueden cambiar sus acciones dentro del cuento. Otra cosa que puede cambiar dentro del cuento es el lenguaje.
Si estamos utilizando un lenguaje formal, puede ser cambiado a uno más informal o de uno informal a uno formal. Otro aspecto que puede ser cambiado y que estamos viendo en la pantalla es el ambiente o la atmósfera. También el tiempo en que sucede el cuento, si está en presente, puede ser cambiado a un futuro o al pasado. Bueno, entonces, estas cosas, estos elementos, estos componentes son lo que puede ser cambiado, reescrito, modificado en un cuento. Ahora que nos quedó ya más claro entonces, y que ya sabemos cuáles son los aspectos que pueden ser modificados, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la clase anterior ya vimos algunos recursos. Hoy vamos a ver otros recursos. Vamos a ver entonces el adjetivo y los sinónimos. Si mal no recuerdo, ustedes en primaria ya vieron a los adjetivos y a los sinónimos. Y vieron cómo funciona el adjetivo dentro de una oración y también a los sinónimos cómo funcionan dentro de una oración. Pero ahora a mí me interesa que estos dos recursos, los adjetivos y los sinónimos, sean utilizados para desarrollar una escritura creativa. Entonces no estamos más enfocados como que en la función dentro de la oración, no, sino que cómo se incorporan en este proceso de un escritor. Eso es lo que me interesa que ustedes vean. Y entonces vamos a empezar primero con los adjetivos. Y para eso traje la siguiente tabla. Adelante. Como dice en la siguiente tabla, los adjetivos son una clase de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo y que denotan cualidades, propiedades y relaciones con la naturaleza. Hay diferentes tipos de adjetivos. Hay adjetivos, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay adjetivos adverbiales, comparativos, interrogativos, posesivos. Pero nos vamos a enfocar hoy en los adjetivos calificativos, tal y como se ve en la imagen. Los adjetivos calificativos entonces son aquellas palabras que otorgan o que modifican al sustantivo y que expresan alguna cualidad o algún tipo de relación entre el sustantivo y el adjetivo. Bien, después de esta teoría, entonces vamos a pasar a ver ejemplos de adjetivos calificativos. Adelante con la siguiente tabla, por favor. En la siguiente tabla de ejemplos de adjetivos calificativos, estamos viendo que dice, el perro bravo es peligroso. Abajo dice la laguna azul, subimos a Cumbres Nevadas. Abajo dice, ella leyó un libro interesante. Juan tiene pelo rubio y ojos claros. La suave brisa movía su cabello agitadamente. Todo eso estamos viendo en pantalla. Bien, pues en la tabla lo que está rayado, lo que se ve en rayas, es el adjetivo. Entonces, veamos otra vez en la tabla. Dice, el perro bravo es peligroso. Allí el adjetivo calificativo es bravo, porque le otorga al perro, que es el sustantivo, una cualidad. La siguiente es entonces la laguna azul. El adjetivo está rayado y es azul, que le otorga calidad o una cualidad a la laguna. Después dice, subimos a Cumbres Nevadas. Está subrayado Nevadas, porque ese es el adjetivo que le otorga una cualidad a las cumbres. Más abajo dice, ella leyó un libro interesante y está subrayado interesante. Ese es el adjetivo. Abajo dice, Juan tiene pelo rubio y ojos claros.
está subrayado rubio y claros. Rubio es el adjetivo que otorga algún tipo de cualidad al pelo y claros a los ojos. Claro que esto podría ser, por ejemplo, pelo negro, ojos oscuros. Y entonces los adjetivos serían negro y oscuros, en lugar de rubios y claros. Y la última oración que se ve en la tabla dice, la suave brisa movía su cabello agitadamente. Ahí hay dos adjetivos, suave y agitadamente. Muy bien, ahora que ya vimos algunos ejemplos de los adjetivos calificativos, ahora vamos a ver el otro recurso del lenguaje que a mí me interesa que ustedes puedan desarrollar dentro de su proceso de escritura. Y esos son los sinónimos. Los sinónimos también ya los vieron en primaria, ya tienen una idea muy precisa también de cómo funciona dentro de una oración, pero los estamos volviendo a ver una vez más, les digo, para que ustedes los puedan incorporar al momento de escribir. Entonces no vamos a detenernos mucho, pero sí quiero mencionarlos. Entonces para esto vamos a ver la siguiente tabla. Adelante. Ahí estamos viendo que sinónimos son las palabras que se escriben diferente, pero que tienen el mismo significado. Y que en un texto creativo se utiliza para que no se repitan en un mismo párrafo las mismas palabras. Porque si se repiten las mismas palabras, pues entonces el párrafo, el texto puede ser bastante tedioso, cansado o no está bien redactado, ¿verdad? Entonces por eso me interesa que ustedes sepan cómo utilizarlos. Bien, para eso entonces vamos a ver la siguiente imagen. Adelante. Ahí estamos viendo entonces el concepto de sinónimo, que ya les dije, son las palabras que se escriben diferente, pero que tienen el mismo significado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de sinónimos. Yo supongo que ustedes ya conocen muchos. Por ejemplo, uno rápidamente es ver, mirar, observar. Entonces, bajo esa misma lógica vamos a ver la siguiente tabla de sinónimos. Bien, en la tabla de ejemplo de sinónimos estamos viendo de un lado amplificar, y su sinónimo sería ampliar, advertir, y su sinónimo sería prevenir, boda, y el sinónimo sería matrimonio, bonito, y el sinónimo sería hermoso, cabello, y su sinónimo es pelo, causa, y el sinónimo es motivo, danza, el sinónimo es baile, economizar, el sinónimo es ahorrar, morir, el sinónimo es fallecer, fácil, el sinónimo es sencillo, famoso, el sinónimo es célebre, y por último, felicidad, y el sinónimo es dicha. Muy bien, pues ya vimos entonces los sinónimos, y ahora me interesa que ustedes vieran estos adjetivos y sinónimos, como los dije, para que ustedes los utilicen en el momento de crear su propio texto. Pues llegó el momento entonces que vamos a pasar a la lectura de un cuento. Pero quiero que desde el momento en que yo empiece a leer el cuento, ustedes empiecen a hacer un análisis básico, que se fijen en el título, en el autor, que empiecen a identificar qué tipo de recursos literarios está utilizando el autor, qué tipo de recursos lingüísticos está utilizando el autor. Quiero que ustedes anoten allá en casa
¿Cuántos sinónimos encontraron? ¿Cuántos adjetivos calificativos encontraron en el siguiente texto? Y esa es una de sus tareas mientras yo leo el siguiente texto. Acompáñenme. Pues yo voy a leerles un texto de este libro que se llama Antología de Cuentos de Terror. ¿A quién no le gustan los cuentos de terror? ¿A quién no le gusta que lo espanten? A todos nos gusta que nos espanten. Esta antología está realizada por Rafael Llopis, de la editorial Alianza Taurus. Muy bien, pues entonces yo les traje y yo voy a leer un cuento de Montague Rhodes James, o sea, James Montague Rhodes. Él es un escritor inglés y vamos a darle entonces inicio a esta lectura donde, les repito, quiero que ustedes ya empiecen a identificar títulos, personajes, ambientes, acciones, atmósferas, recursos literarios, recursos lingüísticos, adjetivos calificativos, sinónimos, lo que hemos visto en estas dos clases. Bien, empieza así. El título es Había un hombre que vivía junto a un cementerio. El autor es James Montague Rhodes. Estas son, ¿sabéis?, las palabras con que empieza el cuento sobre espíritus y trasgos que Mamilius, el menor hijo de cuantos aparecen en todo el teatro de Shakespeare, estaba contando a su madre, la reina, y a las damas de la corte, cuando entró el rey con sus guardias y se la llevaron presa. Del cuento no se nos dice nada más. Mamilius murió poco después, sin haber tenido ocasión de acabarlo de contar. Ahora bien, ¿cómo habría terminado? Shakespeare lo sabía sin duda, y yo seré lo bastante osado para decir que también lo sé. No iba a terminar en nada nuevo. Iba a ser el cuento que probablemente todos habéis oído, e incluso quizá contado alguna vez. Todo el mundo puede meterlo en el molde que más le guste. Este es el mío. Había un hombre que vivía junto a un cementerio. Su casa tenía un piso bajo de piedra y un piso alto de madera. Las ventanas delanteras daban a la calle y las traseras al cementerio. Había pertenecido anteriormente al cura del lugar, pero esto ocurrió en tiempos de la reina Isabel. El buen párroco era hombre casado y necesitaba más habitaciones. Además, a su esposa le disgustaba ver el cementerio por la noche, desde la ventana de su habitación. Decía que veía, pero no os importe lo que decía. De cualquier modo, no dio tregua a su esposo hasta que éste consintió en mudarse a una casa mayor en la calle del pueblo. Entonces la antigua fue alquilada por John Poole, un viudo que la habitaba solo. Era un hombre de edad, aficionado a guardar todo para sí, y las gentes decían que tenía no poco de avaro. Esto era más que verosímil, pues si el hombre era morboso en otros sentidos, ¿por qué no lo iba a hacer en aquel? En estos tiempos era común enterrar a los muertos de noche, a la luz de las antorchas, y se observó que siempre que había un entierro, John Poole estaba en su ventana, ya en el piso abajo, ya en el piso arriba, según desde el cual los dos pudiese verlo mejor. Llegó una noche en que iba a ser enterrada una vieja, mujer de muchos dineros, pero poco apreciada en el lugar. De ella se había dicho lo de siempre, que no era cristiana y que noches tales como las de difuntos y la de San Juan no sería fácil encontrarla en su casa, que tenía los ojos rojos, que era espantosa de ver y que nunca nadie llamó a su casa. A pesar de todo, cuando murió,
dejó una buena bolsa de dinero a la iglesia. No había tormenta la noche que la enterraron. Estaba en calma y despejada. Pero sí hubo cierta dificultad para encontrar quienes cargasen el cuerpo y las antorchas. Aunque ella había dejado honorarios más que generosos para que hicieran el trabajo, fue difícil encontrar quien quisiera enterrarla. Así que fue enterrada envuelta en un paño y sin ataúd. No asistieron solo más que los imprescindibles. Mientras tanto, John Poole espiaba desde su ventana. Justo antes de que la tumba fuese empezada a rellenar de tierra, el sacerdote se agachó y arrojó algo sobre su cuerpo, algo que tintineó como campana, y en voz baja murmuró unas palabras que sonaron algo así como: muere contigo tu dinero. Después se alejó apresuradamente y lo mismo hicieron los demás, excepto uno que se quedó con una antorcha para alumbrar al sacristán y a su hijo mientras estaban echando tierra al hoyo. No debieron hacer trabajo muy limpio, pues al día siguiente, el domingo, los asistentes a la iglesia criticaron muy duramente al sacristán, diciendo que era la tumba más descuidada del cementerio. Y desde luego, cuando fue el hombre a constatarlo por sí mismo, la encontró tan mal que hasta le pareció peor aún que como la había dejado él la noche anterior. Mientras tanto, John Poole andaba por ahí con un aire curioso, mitad exultante, por así decirlo, mitad nervioso, por así decirlo. Más de una vez pasó la velada en la taberna, o sea, una cantina, lo que estaba en franco desacuerdo con sus usos habituales. Y a cuantos entablaron conversación con él, allí les insinuó que había entrado en posesión de algún dinero y que estaba buscando una casa mejor. Bien, no me extraña, dijo el herrero una noche. A mí no me gustaría nada vivir allí. Estaría toda la noche imaginando cosas. El tabernero le preguntó qué clase de cosas. Bueno, quizá que alguien trepe a la ventana del dormitorio o algo por el estilo, dijo el herrero. No sé, por ejemplo, a lo mejor se me aparece la vieja madre de Wilkins, que fue enterrada hace una semana, ¿eh? Vaya, creo que deberías de tener más consideración con los sentimientos de la gente, dijo el tabernero. La cosa no es tan graciosa para Master Poole, digo yo. Aquella noche, mientras yacía en su cama, en el piso de arriba, empezó a soplar un viento quejumbroso alrededor de la casa y no podía dormir. Se levantó y cruzó la habitación hasta llegar a una alacena pequeña que había en la pared. Sacó de ella algo que tintineaba y se lo guardó en el pecho de su camisón. Luego fue a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Habéis visto alguna vez uno de esos viejos esculturas que existen en algunas iglesias y que representan la figura de una persona muerta? ¿Se habrán dado cuenta que está como momificada? Bueno, pues en aquel momento una cosa muy parecida a esta brotaba de la tierra en un punto del cementerio que John Poole conocía muy bien. Se precipitó a su cama y así se quedó, muy quieto, por cierto. Luego algo rechinó levemente en la madera de la ventana, con espantosa repugnancia. John Poole volvió a sus ojos en dirección. ¡Ay! Entre él y la luna se interponía la negra silueta de la extraña cabeza entrepajada. Luego la figura ya estaba dentro de la habitación. Una voz baja y cascada dijo: ¿dónde está? La figura luego giró en redondo, permaneció un momento al lado de la cama, levantó los brazos y gritó: ¡tú lo has cogido! Y bueno, quiero que se imaginen el final. Quiero que se imaginen el final porque ustedes tienen que reescribir el final de este cuento.
y esa sería entonces su tarea. Y esa sería entonces un avance en el proyecto final, que ustedes reescriban o modifiquen los aspectos de un cuento. En este caso les va a tocar reescribir o modificar el final de este cuento que se llamó Había un hombre que vivía junto a un cementerio. Por mi parte eso es todo, espero que la lectura les haya interesado un poco o que les haya espantado un poco y nos vemos en la próxima sesión donde continuaremos con el tema de modificar variantes de un mismo cuento. Soy Jorge Blancas Moreno y los dejo. Hasta la próxima.